Si hay una porción de la palabra del Señor que debería hacernos temblar, es recordar que fuimos puestos, que fuimos llamados de la oscuridad a la luz con una misión. Y que algún día, hermanos, algún día, seremos llamados a cuenta delante de Dios para responder por nuestra misión. Y al leer el pasaje, gracias hermano Alejandro Velázquez, al leer el pasaje en esta segunda ocasión el día de hoy, si hay algo que debe hacernos temblar, es eso, que un día daremos cuenta delante de Dios. Si a usted lo llamaran de una empresa y le hicieran una oferta laboral y le dijeran que en el departamento donde usted va a estar tendrá todo el respaldo del dueño de la empresa, todo el respaldo, pero que en el departamento donde usted va a estar no tendrá éxito, por el contrario, tendrá oposición de todos los demás compañeros de trabajo, y lo único que se le pide es llevar a cabo lo que el dueño le ha encomendado, una misión, y usted la tiene que ejecutar. El salario no es nada despreciable, pero no va a tener éxito. El ambiente laboral que usted va a tener en ese tiempo, en esa empresa, va a ser de lo peor, un ambiente laboral tenso, preocupante, desgastante, de aquello que usted querrá tirar la toalla al día siguiente. Pero que usted tendrá todo el respaldo del dueño de la empresa. ¿Lo tomaría? Vendrán días de frustración, de preocupación, de sentirse inútil, de arrepentimiento, pero tendrá salario seguro y al dueño detrás de usted siempre, respaldando. ¿Lo tomaría? De eso se trató el llamamiento de Ezequiel. Ezequiel fue llamado como profeta y de entrada se le dijo que tendría un ministerio infructífero. Si midiéramos el éxito de Ezequiel como profeta por la cantidad de conversiones que su mensaje generaría, Ezequiel sería un profeta fracasado. No es el evangelista que queremos en una iglesia, porque hay que invertirle, pero resulta que predica y nadie se convierte. Y Dios llama a Ezequiel para hacer esa labor que de entrada le dice: no te escucharán, pero tienes que hacerlo por una sola razón: la sangre de ellos estará sobre tus hombros, la voy a demandar de ti. Y recuerde, a Ezequiel no se le pidió convertir al pueblo de Israel, a Ezequiel se le pidió ir y predicar. De eso daría cuenta, de si se convirtieron o no. Eso no es un asunto que estaba en manos de Ezequiel, pero lo que sí debía dar cuenta era de predicar lo que el Señor le había mandado. Así que el mensaje de hoy, hermanos, la sangre demandada. Y es un mensaje, hermanos, que yo espero los aterre, que de verdad yo espero ponga una carga en nuestro corazón, pero una desesperación, porque después de que Ezequiel recibe esa comisión, yo no creo que él se fue a su casa, ¿verdad? Y pues esperar como el momento más oportuno para salir a predicar. Yo creo que Ezequiel, ahí de donde recibió la visión, se levantó y comenzó a predicar y comenzó a hablar con pasión, pero con un terror profundo en su corazón por lo que se le dijo. Si tú no le dices al impío que se convierta de sus caminos, su sangre demandaré de tu mano. No encontramos en el Nuevo Testamento una expresión similar para la vida de la iglesia. Es decir, no encuentro un texto donde se diga específicamente a la iglesia que le será demandada la sangre de los que no vengan a Cristo. Pero sí encuentro en el Nuevo Testamento un parecido, un ministerio similar al de Ezequiel, condiciones similares, y sí encuentro en el Nuevo Testamento un llamamiento a cuentas de todo creyente e incluye nuestra predicación como creyentes.
Y eso, hermanos, eso es aterrador. ¿Quién fue Ezequiel? ¿De dónde sale este personaje? Ya nuestro hermano Alejandro dio algo de luz respecto a este hombre. Ezequiel, ahí estaba, ¿verdad? Esperando ese momento para ser el sacerdote. Él vivía en Jerusalén. Allá por el año 722, los asirios conquistaron las 10 tribus del norte. No voy a explicar detalladamente eso, quizá en algún otro momento hablemos de panorama del Antiguo Testamento, pero no es el propósito hoy. Pero de las 12 tribus que estaban en la tierra prometida, 10 de ellas fueron tomadas en el año 722 por los asirios, los mezclaron con otras naciones y desaparecieron. En el año 605, en una batalla entre Egipto y Babilonia, de la cual los babilonios salieron victoriosos. Esa batalla se desarrolló en Carquemis. En el año 605, Egipto contra Babilonia, salió victorioso Babilonia y se levantó de esa guerra como el nuevo imperio. Tomaron cautivos a Jerusalén y se llevaron a algunos de los nobles. Entre esos se fue Daniel y sus amigos. Año 605. Los que se quedaron en el año 597 se levantaron en una revuelta para tratar de liberarse del imperio babilónico. En medio de esa revuelta, el rey Nabucodonosor sale nuevamente de Babilonia y viene a sofocar esa revuelta a Jerusalén. En el año 597 se lleva al rey Joaquín. Y algunos historiadores piensan, otros piensan que fue en el año 605, otros piensan que fue en el año 597 en esa revuelta, que el rey Nabucodonosor toma a Joaquín y toma a Ezequiel y a otros más. Por andar de revoltosos se los llevaron y los unieron a los que ya estaban cautivos. En medio de eso, los que se quedaron en Jerusalén, los que no fueron llevados en el año 597 ni en el año 605, los que se quedaron en Jerusalén, ellos esperaban que el templo no fuera tocado, porque era la gloria de Israel. Ellos esperaban que el templo, bueno, ya nos destruyeron, se llevaron cautivos, pero nuestro templo. Y ese espíritu, hermanos, del templo lo vemos allá en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan al Señor respecto a las señales y le muestran la gloria del templo, y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. O sea, ellos amaban su templo, ellos amaban ese lugar, porque ahí descendía la gloria del Señor. Así que los que se quedaron, los pobres que fueron dejados ahí, ellos esperaban que no pasara nada con su templo, pero en el año 586 vino Nabucodonosor y destruyó el templo, arrasó con el templo. Ezequiel, el profeta, es llamado a predicar a los que están cautivos en Babilonia. 70 años. ¿De dónde viene este cautiverio? Tiene que ver, ¿recuerdan los que salieron de Egipto? De mano de Moisés, sale una generación de Egipto, pasan 40 años en el desierto. La razón, por incredulidad, porque no le creyeron a Dios. Ellos buscaban a Dios por sus señales, porque les daba de comer. Por eso es que luego se postraban y adoraban, pero venía una necesidad, alguna otra situación y abandonaban al Señor. Dios se cansó de la incredulidad de esa generación y le dijo a Moisés, este pueblo no pasará a la tierra prometida. Y ahí quedaron postrados. Pero sus hijos son los que cruzaron a la tierra prometida, la conquistaron. Así que antes de cruzar el río Jordán, está Moisés con esta generación, los hijos de estos que murieron en el desierto, y aquí está Moisés. Y comienza a decirles, sus hijos y los hijos de sus hijos me van a abandonar, van a violar mis leyes, mis estatutos, irán en pos de otros ídolos y yo los castigaré.
usaré otras naciones, levantaré pueblos más grandes y los tomarán y se los llevarán cautivos. Bueno, en el año 586, las 10 tribus del norte en el año 722 fueron juzgados por el Señor y Dios usó al imperio de Asiria. En el año 605 el Señor empezó a tratar con Jerusalén, las otras 2 tribus del sur, y en el año 586 fue destruido por completo. Dios cumplió su promesa, levantó naciones más poderosas y se las llevó 70 años a Babilonia. Y en medio de esos 70 años, ya llevan 5 años en el cautiverio y Dios llama a Ezequiel. Y esto es lo que le dice. Así que esta mañana vamos a estudiar en qué se parece el ministerio de Ezequiel y el nuestro. Vamos a ir al capítulo 3, por favor. Este día, hermanos, no voy a enseñar como generalmente lo hacemos, ¿verdad? Que vamos por puntos, punto número 1, punto número 2, punto número 3. Este día el mensaje no va a ser así. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar, revisar el ministerio de Ezequiel y luego revisar algunos elementos que encontramos en el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta que entonces algún día delante del Señor daremos cuenta de nuestra misión. Versos 1 al 3 de Ezequiel capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Antes que cualquier otra cosa para el profeta, lo primero que Dios hace es poner en él, y de una manera tan impresionante, poner en él su palabra, sus leyes, sus estatutos, y le dice que tenía que comerlo literalmente. Y lo que Dios está mostrándonos aquí es que Dios quería que el profeta Ezequiel internalizara tanto la palabra del Señor, porque la misión que él iba a ir a desarrollar sería tan frustrante, tan dolorosa, tan querer abandonar a la primera predicación. Pero si había algo que debía sostener al profeta, es la palabra del Señor. Si hay algo que lo iba a mantener en ese riel para su ministerio, que duró 22 años. 22 años, hermanos, el profeta, predicando sin fruto. Si alguien requería gracia, ese era Ezequiel. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la palabra del Señor. Mientras él tuviera la palabra en su corazón, él se mantendría firme. Primera de Pedro 2:1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, si hay algo que nos va a mover y va a poner un peso en nuestro corazón, es por estar en contacto con la palabra de Dios. Si hay algo que nos va a impulsar, nos va a sostener en los momentos difíciles de nuestra misión, porque qué frustrante es compartir el evangelio y ser menospreciado. Se requiere sostén de la palabra. Y el apóstol Pedro dice que nosotros deberíamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Niños, los bebés, ¿verdad? A cada rato. Un recién nacido quiere estar comiendo a cada rato, de poquito en poquito, pero a cada rato. Y el apóstol Pedro dice que así debería ser el anhelo nuestro por la palabra de Dios. Así que si vamos a ir y predicar de un evangelio que transforma, se espera que ese evangelio de verdad esté transformando nuestras vidas. ¿Se imagina usted a un mensajero diciendo: no, ven a Cristo, Él transformó nuestro matrimonio, y usted divorciándose? O ven a Cristo, Él me sanó, me limpió, y todo amargado.
Necesitamos ser portadores de la palabra de Dios. Primero nosotros. Primero nos transforma a nosotros, primero nos limpia y de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser entonces portadores de ese glorioso evangelio. De otra manera, el evangelio será menospreciado. Si predicamos de un evangelio que transforma y no hay transformación en nosotros, el evangelio es menospreciado. Pero mire otro elemento del ministerio de Ezequiel 4-6. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Hermanos, a Ezequiel se le dice: mira, no tienes que ir a hablar en otra lengua a ellos. En otras palabras, no se le estaba pidiendo que hiciera un ministerio transcultural. ¿Sabes quiénes son? Ya están cautivos desde hace 5 años. Creciste con ellos en Jerusalén. Ahí están. A ellos. No tienes que aprender una segunda lengua. No tienes que cambiarte de nación. Y Ezequiel no pudo decir: ay, Señor, es que yo no tengo el don de evangelismo. Él no se le estaba pidiendo evangelizar, él se le estaba pidiendo: ve y adviérteles. Marcos 5:18-20 dice: al entrar en la barca, el endemoniado gadareno, ¿recuerdan? Le rogaba que dejase estar con él, con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Queridos hermanos, a Ezequiel se le dice: ve a los tuyos. No tienes que aprender una segunda lengua, no tienes que mudarte, no tienes que sacar visa. Ahí están a tu alrededor. Y al endemoniado, al exendemoniado de Gadara se le dice: ve a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, con aquellos que creciste, a ellos ve. ¿Se da cuenta, hermanos? Que el mensaje para Ezequiel sigue siendo para nuestros días también. Y yo quiero pedirle, hermano, un favor. Quiero que a partir de hoy, a esta expresión, ve a los tuyos, le ponga nombre. Si es un tío, póngale nombre. Y a partir de hoy comience a orar de manera intencional por ese tío. Si es un hermano, póngale nombre. Y comience a orar: Señor, te ruego por mi hermano, te ruego por mí, dame paciencia, dame discernimiento, dame una oportunidad, Señor, para poder presentarle el evangelio. Usa esta situación que él está viviendo y dame a mí discernimiento para saber cómo acercarme a ellos, porque necesitamos discernimiento. Pero póngale nombre. Si usted empieza a orar por compañeros de trabajo, concéntrese en un compañero de trabajo, ore por él. Quizá está pasando alguna situación compleja en su casa, ore por él, por ella, pero seamos intencionales. Cuando se le dice a Ezequiel a quiénes sería enviado, él no tenía que preguntar quiénes eran ellos. Cuando al endemoniado de Gadara se le dice al exendemoniado que vaya y le predique a los suyos, él no tenía que preguntar quiénes eran, él sabía quiénes eran. Pero mire, a Ezequiel se le dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hermanos, siempre lo decimos: cuando alguien rechaza el evangelio, no lo rechaza usted. Y Ezequiel tenía que tener claro que si no lo oían a él, no lo estaban menospreciando a él, estaban menospreciando a Dios. El asunto es que a veces nosotros lo hacemos personal. ¿Y sabe cómo sabemos que lo hacemos personal? Cuando vamos y le compartimos a alguien y esa persona
no muestra interés, es indiferente, se burla o algo, nos sentimos ofendidos. Y entonces, no, ya no le voy a compartir, mejor ya a nadie. Somos bien dignos, pero no se nos mandó a convertir a esa persona, se nos mandó a predicar. Bueno, si él no quiere escuchar, por lo menos ya sabe, voy con otro. Y Ezequiel sabía, se le dijo: Ezequiel, no te van a escuchar, son duros de corazón. El apóstol Pablo experimentó esto en Hechos 17 en Atenas. El verso 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y comenzaron a burlarse. Pero esto no fue lo más grave que le pasó al apóstol Pablo. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted sabe que lo apedrearon, lo dieron por muerto, el pobre Pablo estuvo preso. Pero para eso fue llamado, porque desde su llamamiento se le dijo: le mostraré cuánto debe sufrir por causa del evangelio. Pero llegó a abrazar tanto su misión, llegó a apasionarse tanto de Dios y la obra, que en Filipenses él dijo: yo no sé si es mejor estar con Cristo o quedarme aquí. Mire, este hombre amaba a Cristo y amaba a los perdidos. Él llegó a decir: yo amo a Cristo, pero yo amo mi misión, yo amo todavía a la gente que no conoce. Y yo no sé qué es mejor. Y nosotros, hermano, escuchamos de un conflicto: ay, que ya venga el Señor. Ya subió el arroz, los frijoles, el aceite. Ay, no, que ya venga el Señor. ¿Saben? Nosotros no amamos la venida de Cristo por Cristo. Nosotros amamos la venida de Cristo porque estamos aquí en apuros. Bueno, eso no era Pablo. Pablo llegó a apasionarse tanto de la obra que cuando él vio esto, él dijo: bueno, si ellos no, vamos por otros. Hay más. Versos 8 al 10. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Mira hermano, a Ezequiel se le dice: primero tu corazón. Si tengo tu corazón, Ezequiel, tengo tu obediencia. Primero tu corazón. Cuando pensamos en evangelismo, se convierte en una carga. Ay, otra vez, ya predicaron, pues ni modo, hay que traer invitados el 27. No, ese no era Ezequiel. A Ezequiel se le dijo: primero tu corazón, porque si tengo tu corazón, Ezequiel, tengo tu obediencia. Pero escuche este texto, hermanos. Juan 17, 14 y 15, el Señor Jesucristo orando por sus discípulos aquella noche, antes de ir a la cruz, antes de ser capturado. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor hablando a su Padre. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino Jesús está diciendo: si hay algo por lo que te ruego, es que los guardes del mal. Qué reconfortante es saber que Cristo nos tenía en su mente y en su corazón cuando pensó en la gran comisión. Y Él dijo: en base a eso, quiero que ellos sean fieles, que crezcan, que prediquen. A Ezequiel se le dijo: vas a un pueblo terco, pero no te preocupes porque te he hecho terco a ti. Ahí viene otra vez este hermano, ya viene otra vez ese pastor. Algunos en el trabajo, cuando se burlan de ellos, les dicen pastor, ¿no es cierto? Ahí viene el pastor. No importa que lo conozcan como el pastor. Preferible que digan: ay, ahí viene otra vez el pastor, a que digan: ¿de verdad ese es cristiano? Preferible que digan: ay, ya viene la hermanita, la aleluya, a que digan: miren, ahí viene la aleluya. Porque hay una incongruencia. Preferible que digan: ahí viene la hermanita, ahí viene el hermanito, ahí viene el sacerdote. Porque usted predica y comparte
a que el nombre de Cristo sea menospreciado por causa de su testimonio. ¿Sabe que hay pastores en el ministerio por causa de la terquedad de una hermanita? Esas hermanitas son tremendas, hermano. ¿Sabe que hay hombres sirviendo en el ministerio pastoral por causa de una mujer terca? Obstinada, que oraba y compartía hasta que el hombre vino a Cristo y ahora tiene un ministerio. Hay muchos pastores con esos testimonios que dicen: gracias a Dios por esta hermanita que nunca se cansó de orar por mí, de compartir. Y ahora tienen un ministerio tremendo. Pero además, en el verso 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel, tu ministerio es predicar. Si te escuchan o no, eso no es tu problema. Tu deber es predicar. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con toda paciencia. No, ya no le voy a predicar, ni me escucha. Así como otros tuvieron paciencia de nosotros, se nos pide tener paciencia para predicarle a otros. Si yo les dijera, hermanos, a ver, levanten las manos, ¿quiénes fueron los terquitos cuando les compartieron? Yo estoy seguro que más de uno lo voy a hacer. Pero de la misma manera que alguien tuvo paciencia, a Timoteo se le pide que tenga paciencia con la verdad, con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Predica, predica. Ese es tu deber, compartir. Versos 16 y 17 de Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Un atalaya era un designado, sobre todo en las ciudades amuralladas. La labor de un atalaya era que se colocaba en una de las torres de esa ciudad y su deber era estar todo el tiempo mirando. Cuando él veía al enemigo a distancia, su labor era decirle al pueblo que enemigo a la vista, y el pueblo tenía que prepararse, levantarse en armas para ir y combatir. Esa era la labor. Si ese pueblo era invadido, era por causa del atalaya. Si ese atalaya se dormía, si ese atalaya descuidaba sus responsabilidades por atender otros asuntos, la vida de su pueblo estaría en sus manos. Ese era el atalaya. La Biblia dice que nosotros somos testigos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Que de la misma manera que el atalaya debía anunciar lo que viene, destrucción y muerte por causa del enemigo, nosotros como testigos y embajadores de Cristo anunciamos al mundo: reconciliaos con Dios. Y la razón es porque Dios y el ser humano están enemistados. Y hay una ira que viene. No viene un enemigo. ¿Sabe quién viene? El juez de toda la tierra. Y ante ese juicio no habrá una segunda oportunidad. Quien llegue a ese día del juicio sin tener a Cristo, no habrá una segunda oportunidad. Por eso somos testigos, embajadores, discípulos. Probablemente en la historia hubo atalayas que se durmieron y sus pueblos fueron conquistados porque fueron vencidos por el sueño, porque decidieron atender otros asuntos mientras estaban comisionados.
verso 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero, su sangre demandaré de tu mano. El apóstol Pablo dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. También dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No hombre, ya me gané 5, me gané 6. No, Pablo dice, no hay razón para eso, pero sí dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo fue llamado para ser el apóstol y anunciar la verdad a los gentiles, pero no solo en razón de su llamamiento, él también estaba mirando la condenación que viene para aquellos sin Cristo. Así que el apóstol Pablo estaba tan atrapado pensando en que fui llamado para esto, pero aparte hay una condenación a la cual nos acercamos día tras día si yo no predico. Y Pablo se sentía tan, como lo dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe, es Cristo en mí, y ese amor hace que yo mire a los demás con una necesidad. Por eso es que a Ezequiel se le dijo, primero tu corazón. Si tengo tu corazón, tengo tu obediencia, Ezequiel. Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Sabe que muchos cristianos piensan que Dios los llamó para estar bien en esta tierra? Y por eso viven frustrados si no están bien. Es que ya voy a la iglesia y la cuenta de banco no mejora. ¿Cómo que Dios prometió por ahí un ajuste de cuentas? Es que ya voy a la iglesia, ya empecé a hacer esto y Dios no responde. ¿Cómo que Dios está en deuda conmigo? No, Dios no me sacó del infierno para eso. ¿Sabe para qué me sacó? Para ser testigos de su amor, para ser embajadores. Por eso es que muchos creyentes piensan que Dios les debe algo, pero no, queridos hermanos. Somos deudores nosotros ante Él, no Él ante nosotros. Pero si tú amonestares al impío, verso 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Lucas capítulo 16. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando el rico con Abraham, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Probablemente, si nosotros pudiéramos ver, hermanos, el lamento, si nosotros pudiéramos ver el clamor que hay en este momento desde el infierno, estaríamos de rodillas en este momento, hermanos. Si nosotros pudiéramos escuchar el lamento de los que están en el infierno, dejaríamos de ir tras nuestros propósitos en esta vida y buscaríamos los propósitos de Dios. Buscaríamos mañana en el lugar donde Dios nos ponga, en una oficina, en un consultorio, en un taller, en donde sea, hermanos, buscaríamos predicar a Cristo y nada más. Esta mañana al estar revisando el mensaje, dice el verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Cómo pesó? Porque probablemente desde el cielo se escucha una voz que les dice, a Mario tienen, que les predique él.
A Lorena tienen que les predique. A Nacho. Ahí tienen. No tiene por qué salir un muerto del infierno. Ya están los predicadores ahí. Ahí tienen a Anita. Ahí tienen a Hilario. Ahí tienen a Aide. Que les prediquen ellos. No hay necesidad de sacar a los muertos del infierno, porque ahí están. Y estratégicamente Dios ha colocado a sus testigos, a sus embajadores. Los ha colocado en un consultorio médico, en un hogar, en un taller. Pero los testigos han guardado silencio, porque están más interesados en vivir bien esta vida que cumplir su misión. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, si no oyeren a Lore, si no oyeren a David, si no oyeren a Norma, si no oyen a Arturo, si no oyen a Ale, tampoco se persuadirán, aunque se levantare de los muertos. Por si eso fuera poco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el apóstol Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe qué dice ahí? Los muertos fueron llamados a cuentas. No dice el rico, no dice el pobre, no dice el sano, no dice el enfermo, el pobrecito, el que nunca escuchó del evangelio, el renuente. No, dice que estaban ahí delante de pie, listos para ser juzgados. Ahí estarán nuestros vecinos. Ahí estará ese compañero de trabajo que tuvo 20 años a un creyente, pero él estaba tan preocupado porque a sus hijos no les faltara nada. Así que llegaba a 6 de la mañana y se iba a 10 de la noche para que a sus hijos no les faltara nada. Pero nunca pudo hablarle de Cristo a su compañero de trabajo. A un doctor que le dio un tratamiento a un paciente por 5 largos años. Su paciente se recuperó, pero ahí estará delante del trono. Hermanos, no fuimos puestos en este mundo, no fuimos llamados de las tinieblas a la luz para seguir viviendo como si viviéramos en oscuridad. Somos testigos, somos embajadores. A Ezequiel se le dijo: eres atalaya, si tú no le dices al impío, su sangre la demandaré de tu mano. Hermanos, busque 2 Corintios, por favor, 5, 10 al 11. Les dije que en el Nuevo Testamento no hay una expresión que diga algo semejante para la vida de la iglesia.
su sangre demandaré de tu mano. Pero sí hay algo que nos debe poner a temblar, queridos hermanos. Segunda a los Corintios 5, 10 y 11. Puestos de pie y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta ahí, hermanos. Un día, por la gracia de Cristo, los creyentes no estaremos en ese juicio del gran trono blanco. Por la gracia de Cristo. Pero ¿sabe dónde sí estaremos? Delante del tribunal de Cristo. Y ahí, con nuestra misión de frente, con nuestros dones, con nuestras oportunidades, daremos cuenta. Quizás, hermanos, vergonzosamente ese día nos demos cuenta de cuántas oportunidades desperdiciamos por estar tan ensimismados en nuestro dolor, en nuestras aflicciones, y no hablamos de Cristo. Pero ¿sabe? No habrá una segunda oportunidad, será demasiado tarde. Los condenados estarán formados, listos para tu sentencia. Y los redimidos por la gracia de Cristo estaremos aquí disfrutando de la gloria. Las actividades de Semana Santa, hermanos. Hemos pensado en nuestros vecinos. Así que los invitamos a orar por nuestros vecinos. Oremos por ellos. Seamos intencionales esta semana en orar, pero también en buscar una oportunidad de acercarnos a ellos y decirle: mira, te invito, vecino, a mi iglesia. El 27 vamos a comer mucho pastel, ¿verdad? Vente, vamos a mi iglesia. Para Semana Santa, dígale: sabes, vecino, en nuestra iglesia tenemos gente muy honesta, gente que ama a Cristo y que están dispuestos a servirte. Tenemos médicos, tenemos carpinteros, tenemos mecánicos, tenemos contadores, tenemos abogados, gente que ama al Señor, que no te van a transar, y queremos servirte. ¿Por qué no vienes si los conoces? Y si de algo nuestra iglesia puede servirte, de verdad, si no puedes ir, yo te doy ride, algo yo te puedo llevar. Pero vamos, que conozcas lo que los creyentes hacen con su profesión, con su oficio. Si algún día necesitas un plomero, tal vez haya un plomero ahí en nuestra iglesia que pueda servirte. Y recuerda, hermanos, algún día daremos cuenta como Ezequiel, no de las conversiones, sino de lo que predicamos. No somos responsables de si alguien viene o no a Cristo, pero sí somos responsables de compartir el Evangelio. Y en ese compartir yo quiero pedirle que piense en sus hijos. Si ellos no han manifestado un testimonio por Cristo, ore por ellos también. Preséntenles el Evangelio. No diga: ojalá el pastor busque a mi hijo para que le predique. No, hermano, sea usted el primer evangelista de su hijo. Vamos a orar. Padre, somos responsables de un mensaje que decimos ha transformado nuestra vida. Pero no solo somos responsables de predicarlo, somos responsables de modelarlo. Y Señor, en esta parte es donde nos aterra, porque definitivamente necesitamos ser santos, necesitamos amar tu verdad,
necesitamos amar a Cristo, necesitamos amar tu palabra para que podamos entonces compartir a otros la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Y en esa actitud de oración, queridos hermanos, yo no quiero bajarme de este lugar sin antes hacer esa misma labor a la que fue llamado el profeta Ezequiel. Estando tú aquí entre nosotros, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo que te espera es Apocalipsis capítulo 20, versos 11, la condenación. Esa es una verdad, lo creas o no, lo hayas escuchado o no, tengas una religión o no, si tú no tienes a Cristo, lo que te espera es la condenación eterna. Mi deber como pastor es únicamente poner delante de ti la vida y la muerte a través de Cristo. Cristo para vida o Cristo para muerte. Y yo quisiera decirte hoy que no te vayas a casa sin Cristo en el corazón. Que no regreses a tu casa sin tener la seguridad de que tienes una relación personal con Cristo, que Cristo es tu Salvador. Y si tú dices, pastor, yo no tengo idea de cómo estoy con Cristo, yo quiero pedirte un favor, al final de este servicio, quédate en tu lugar y yo con gusto me acerco a ti para tener un tiempo más personal. No salgas, cuando todos salgan, quédate ahí y yo me acercaré para que platiquemos. Pero no te vayas a casa si Cristo no es tu Señor y no es tu Salvador. Padre, gracias por este tiempo. Lo agradecemos tanto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.